Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Les habla José Palma, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria Colombo-Chilena. Para nosotros es un placer el día de hoy hacer este nuevo evento sobre la nueva realidad económica y cómo adaptarse frente a ella desde un enfoque integral. Desde la reactivación económica y desde la reapertura que se está viviendo ya hace algunas semanas, surgen muchas preguntas, tanto de cómo la estrategia empresarial puede ir llevando a cabo acciones concretas desde el tema financiero, desde el tema de negocio, desde producto o servicio, también enfocándose a este nuevo consumidor que tal vez es más temeroso respecto de la compra o la salida, por ejemplo, hacia ciertos lugares o hacia ciertos espacios donde poder desarrollar negocios también. Consideramos que era muy interesante contar con la experiencia de Saúl Catán y de Diego Garzón, quienes son expertos, consultores en el área de estrategia de negocio, y justamente sobre la temática que actualmente es concerniente y es pertinente a la realidad social, política y económica que están viviendo nuestros países producto de la pandemia y de las restricciones que se han visto impuestas, originadas también por esta situación. Entonces, en primer lugar, quisiera contarles un poco acerca de nuestros expositores. El día de hoy contamos con Saúl Catán, quien es estratega de negocios, líder en desempeño y especialista en cambios corporativos, con más de 25 años de experiencia en financiamiento, inversiones y consultoría ejecutiva para industrias multisectoriales. Igualmente, Diego Garzón, socio y consultor senior con experiencia de más de 25 años como consultor experto en proyectos de transformación organizacional, enfocado en lograr alineación de estrategia con procesos y gestión de cambio. Ambos también han venido realizando distintos eventos sobre reactivación empresarial, principalmente enfocados hacia el mercado de capital de riesgo. En este sentido, creemos que la experiencia también desde el punto de vista del foco financiero es muy interesante para entender ese contexto. Igualmente, como decía anteriormente, el proceso de recuperación de la economía también implica analizar distintas alternativas o diferentes opciones que se puedan tomar por las empresas para implementar esas estrategias. Y por lo mismo creemos que es muy interesante el aporte que ustedes, Saúl y Diego, nos pueden compartir acerca de cómo las compañías, en este caso compañías chilenas, pero también empresas que hoy día están participando en este evento, pueden entender mejor cómo llevar a cabo estas estrategias y también cómo poder adaptarse a esta nueva realidad que estamos viviendo, que sabemos que no va a ser solamente temporal por algunos meses, sino que probablemente también se va a ir extendiendo hacia los próximos, o al menos hacia el... Creo que se perdió la voz. Sí, yo creo que tuvo algún inconveniente. Ok, perfecto. Pero bueno, entonces, Saúl, después de esta corta introducción de José, pues si quieres empecemos, damos la bienvenida a todos los asistentes y te damos paso. Bueno, muchas gracias y a José y a toda la Cámara Colombo-Chilena. Para mí y para Diego, pues es un placer estar aquí y poder compartir con ustedes la experiencia nuestra en reorganización de empresas, especialmente en estos momentos de crisis. Especialmente para mí con la Cámara Colombo-Chilena, pues tengo mucha afinidad, ya que mi familia, por parte de mi esposa, es chilena. De hecho, mis hijos están hoy en día en Chile sacando su ciudadanía chilena. Entonces, pues, nos trae unos lazos bastante importantes. Maravilloso. No, muchas gracias, Saúl, por acompañarnos. Entonces te cedo la palabra a ti, que yo entendía que era Diego, así que muchas gracias por comenzar entonces. No, voy a empezar yo, pues, entre Diego y yo, pues en los últimos meses hemos creado una iniciativa nueva para poder ayudar a las empresas en crisis, en estos momentos de crisis con la pandemia. Es una iniciativa que hemos llamado Progresa, Programa de Recuperación de Empresas, donde lo vemos como una luz de esperanza. ¿Por qué una luz de esperanza? Un poco pues basado en lo que dijo John Berger en algún momento, que la esperanza no es una forma de garantía, sino es una forma de energía. Y frecuentemente esta energía es más fuerte en circunstancias muy oscuras. Entonces esto no garantizamos que las cosas van a salir adelante, pero sí se genera una energía diferente que ayuda a que muchas de las cosas salgan adelante.
Y las crisis, pues son momentos difíciles, por supuesto. Una pandemia creo que no la hemos vivido nunca en estas generaciones, desde los principios del siglo pasado, pues no hemos tenido una pandemia. Pero realmente las pandemias, las crisis en general son momentos de oportunidades. Eh, Hemos tenido obviamente muchas crisis debido, digamos, a las guerras mundiales, debido a recesiones, debido a, pues, a muchas circunstancias, y todas estas crisis traen oportunidades y crean empresas nuevas que hoy en día son ejemplo en el mundo, o simplemente reorganizan empresas, reinventan empresas que se vuelven muy importantes a nivel mundial en un futuro cercano. Vemos aquí algunas marcas que son ejemplos de estos. Vemos como Nutella, al final de la Segunda Guerra Mundial, pues estaba en muchos problemas. Era una crema de chocolate, conseguir la cocoa para hacer la Nutella a finales de la Segunda Guerra Mundial, pues se volvió muy complicado y muy costoso. El producto estaba a punto de desaparecer y decidieron reinventarlo. Alguna persona ingeniosa decidió probar con avellanas y resultó pues un producto estrella, y hoy en día pues es un porcentaje muy importante de las ventas de esta compañía. Eh, y obviamente pues es un producto insignia en cualquier mercado, pues no en Colombia, en cualquier mercado a nivel mundial. Eh, Otros ejemplos, digamos FedEx, pues es otro ejemplo, una compañía que surgió en los 70s con un plan de negocios muy concreto, y tan pronto salió al aire, pues digamos que se volvió realmente una compañía funcional, operativa. Pues llegó la crisis del petróleo, los precios se subieron a las nubes y cualquier plan de negocios que se tenía, pues se volvió inservible. Obviamente el petróleo, la gasolina es el insumo número uno de FedEx para su operación. Les tocó reinventarse, les tocó volverse mucho más eficiente y se volvieron líder. Hoy en día, pues es una empresa líder en temas de transporte, de logística, y esto, pues, esta crisis del petróleo los ayudó de manera importante. Podríamos ir sobre cada una de estas y sobre muchos otros ejemplos, pero creo que pues esto un poco ilustra lo que queremos decir, y no queremos alargarnos demasiado en la presentación tampoco, para poder dejar espacio para preguntas hacia el final. El 2020, como ya lo mencioné, es el peor año de la historia desde el punto de vista económico. El COVID, la pandemia ha dejado el peor escenario, yo creo, desde que se tiene estadísticas económicas. Ha dejado 25 millones de infectados hoy en día a nivel mundial, más de 1 millón de muertos, 40 millones de desempleados solo en Latinoamérica, 400 millones de desempleados a nivel mundial. Los decrecimientos son a lo largo y ancho del mundo. Colombia pues está hablando inicialmente de un decrecimiento del 3%, 3,5% de la economía, después se subió a 5%. Ya hay algunos analistas económicos que hablan de una contracción del 8% de la economía. También muchos concuerdan que el año entrante va a haber un rebote importante, y en el caso de Colombia pues se está hablando de un crecimiento del 3%, lo cual sería importante. Sin embargo, pues la incertidumbre, no hemos pasado la crisis, no estamos al otro lado, creo que estamos todavía empezando la crisis económica. El tema de la pandemia, que aparentemente ya lo teníamos medio controlado, pues empezamos a oír noticias desde todos los lugares del mundo que la pandemia se volvió a disparar. Países como Italia, ayer creo que volvieron a cuarentena absoluta después de que las cifras se volvieron astronómicas. Lugares de Estados Unidos pues están igual. Colombia pues no cesan, los números no disminuyen, empiezan a disminuir un poquito, pero pues siguen muy fuertes, y así estamos
a nivel mundial. Entonces, pareciera haber un rebote pequeño en la economía, en las cifras, por la reapertura de algunos lugares. Sin embargo, pues las cifras siguen siendo astronómicas. Un desempleo en Colombia del 18%, pues no había sido visto pues, en mucho tiempo. Sin embargo, pues no todo podemos echarle la culpa a la pandemia. Las empresas se vienen reinventando, vienen cambiando con el tiempo. El promedio de vida de las empresas ha venido decreciendo. Obviamente la pandemia lo acentúa, pero anteriormente pues, las empresas eran eternas. Estábamos hablando de empresas que tenían 50, 60 años, 70, 100 años de existencia. Eran sólidas, eran fuertes, eran el ejemplo. Hoy en día el promedio de edad de estas empresas se ha bajado a 15 años. El tema tecnológico, vemos como las grandes empresas de tecnología, empresas nuevas, hoy valen billones de dólares de market cap en las bolsas de valores, y empresas, no digo antiguas, pero empresas de toda la vida, con las que estamos acostumbrados, con las que hemos vivido tanto tiempo, pues empiezan a desaparecer o empiezan a cuestionarse. El impacto, pues obviamente ha sido mucho más fuerte en unos sectores que en otros. El sector de restaurantes, el sector hotelero, el comercio, el retail se ha afectado mucho. Y hay otros sectores que se han afectado un poco menos, como la agricultura, las telecomunicaciones, la producción de alimentos, la venta de alimentos, en términos generales. Bueno, acá, como decía, la mala noticia es que los próximos 6 meses, pues, se espera que las cosas vayan peor que lo que hemos tenido ahora, o el impacto se siga acentuando. Se espera que se pierdan más de 2,5 millones de empleos en los próximos, en los próximos meses. Perdón, 2,5 millones de empresas que se cierren en los próximos meses y se pierdan 8,5 millones de empleos en la región. Los más afectados va a ser el tema del comercio, de retail, y el tema de turismo. Y lamentablemente, pues las empresas que más se van a afectar, que más se van a impactar, son las microempresas, las pequeñas empresas, donde realmente van a sufrir gran parte de los cierres y gran parte del desempleo que presentará el país, la región y pues claramente el mundo. No tienen el respaldo, no tienen la oportunidad de aguantar o de reinventarse o de invertir realmente plata para salir adelante. Y esto se van a afectar de manera importante. En Colombia, pues hemos visto cómo la ley 1116 pues ha ayudado a muchas empresas a reorganizarse. Se espera por parte de la Superintendencia de Sociedades que estas empresas crezcan de manera muy importante. Las empresas que llegan a 1116, a ley de reorganización por el escenario de la crisis. Se habla de que más de 5,000 empresas estarían en riesgo de insolvencia. Esto pues obviamente es una ayuda importante, pero lo malo es que las empresas pues muchas veces piensan que simplemente entrar a 1116 es la salvación. Y 1116 pues es una ayuda, obviamente es una muy buena ayuda por parte del gobierno, por parte de la ley colombiana. Sin embargo, pues no es la salvación a la mayoría de las empresas. Muchas de las empresas que entran a 1116 se van a liquidación, porque simplemente con instrumentos legales, simplemente pasando los acreedores, el pago de los acreedores de corto plazo a largo plazo, si el modelo de negocio no se rehace, si las eficiencias de la empresa no se revisan, no se reestructuran, si no se tiene innovación, pues esto no va a pasar y pues las empresas no van para ningún lado. Yo pues he estado ayudando desde el punto de vista personal a algunas empresas en leyes de reorganización. Hace poco estuve ayudando por pedido de la superintendencia a Avantel. Avantel pues fue un éxito importante, digamos, en la ley de reorganización,
pero no por la ley de reorganización. Obviamente esto le dio un aire, esto le dio una ayuda para poder reinventarse, nos dio tiempo, pero al final se consiguió un inversionista, se le inyectó plata, se capitalizaron pues gran parte de las deudas y se le va a invertir pues una cantidad de plata importante para poder sacar la empresa adelante y para poder, por supuesto, competir en el mercado de las telecomunicaciones. Entonces, pues esto lo traigo a colación porque pues vemos que no es una herramienta o es otra, es un conjunto de herramientas que realmente van a permitir que las empresas se puedan reinventar y puedan salir adelante. Diego, ¿quieres seguir? Claro que sí. Gracias, Saúl. Yo quisiera complementar un poco este resumen que Saúl nos acaba de dar acerca de algo que son, lo que Saúl nos acaba de decir son hechos, son datos reales. Pero ¿qué estamos viendo nosotros antes de seguir adelante con estos slides? Estamos viendo que algunos de los sectores empresariales y empresarios en Latinoamérica están abordando el momento de una forma no adecuada. Porque lo primero que va a pasar es que nosotros creemos que la crisis, incluso si me permiten decirlo así, no ha empezado en su dimensión. Nosotros creemos que el efecto látigo de la crisis, que es el posterior que viene a este tema, que es como lo que viene después, va a ser incluso más fuerte. Porque creemos profundamente que el mercado va a cambiar. Los mercados, la demanda, el cliente, el perfil, los hábitos van y cambian radicalmente. Entonces eso debe llevar a pensar que lo primero es ser conscientes de que la crisis se va a incrementar y se va a volver más compleja, porque lo que está pasando en Colombia y en Latinoamérica es que las aperturas que ha autorizado el gobierno ha generado un sofisma, distracción de pronto a los empresarios pensando que eso va a llevar a que sus negocios se van a abrir y se van a retomar, y eso no va a pasar así. Eso lleva entonces a lo que menciona este slide, y es que es momento de tomar decisiones importantes y complejas. Pero ¿cuándo toma alguien decisiones importantes y complejas? Solamente cuando pase uno de los factores claves de éxito de esto, y es que los empresarios deben aceptar la condición que están viviendo. Pues deben entender que verdaderamente están en crisis. Muchos no lo están aceptando, y no lo están aceptando por razones personales, emocionales, por razones de grandes expectativas positivas que no se van a cumplir. Y por eso invitamos aquí a la audiencia a decir que un primer factor es aceptar el problema, sincerarse con el mismo, entenderlo en dimensión y poner las cosas sobre la mesa de una manera adecuada. Eso es tomar decisiones importantes y complejas. Siguiente, Saúl. Y partiendo de ese tema, hay muchas preguntas que se deben hacer, pero son multitemáticas las preguntas. Un empresario, para salir de este tema, como decía Saúl, no puede solamente estar pensando en cómo creo un comité de crisis y salgo adelante a través de un tema de flujo de caja. O básicamente, ¿cómo hago para pagar la nómina del siguiente mes? O cómo resuelvo temas de ese estilo táctico. Son preguntas que tienen que involucrar no solamente temas financieros, sino alternativas también de, por ejemplo, ver opciones de buscar nuevos socios, ver opciones de buscar ventas de activos actuales para generar caja. Ayer encontrábamos que cerca del 30% de las empresas en Colombia ya están visualizando la venta de activos para llevar a eso. Otras preguntas, siguiente, por favor, que los empresarios se tienen que hacer es, un tema muy importante es, ¿yo verdaderamente cuento con el equipo gerencial para salir adelante de esto? Y eso es muy complejo en nuestra región, porque más del 70% de nuestros empresarios son empresas familiares, con vínculos emocionales y familiares entre los directivos. Y este no es momento de emociones, es momento de decisiones pragmáticas. Entonces, si uno considera que el gerente, el CEO, el director de la compañía o los niveles gerenciales no tienen las capacidades, hay que hacerse esas preguntas. Es momento de las preguntas poderosas. Lo que sucede es que a uno no le gusta y a los empresarios no les gustan hacerse preguntas poderosas porque están muy apegados al pasado y a los éxitos del pasado. Y un mensaje fundamental es que en esta situación que estamos viviendo, el pasado no predice el futuro. Por lo tanto, entonces, es llegar y decir, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer más allá de lo que normalmente hago? Porque sentimos que están enfocados, digamos, viendo un solo punto y no están levantando la vista hacia el otro lado. Y creemos profundamente que el empresario tiene que tener la capacidad de, con la mano izquierda, llevar el día a día y con la mano derecha tener la capacidad de visualizar
digamos, el futuro de 2 años, porque todo el mundo está todavía en comités de crisis y no está en comités de recuperación. Siguiente slide, por favor. Debemos pensar también en preguntas de cómo mejoro las ventas. Pero ustedes dirán, pero eso es obvio. Sí, pero es tan obvio que las personas simplemente han tomado decisiones, por ejemplo, de decir, o de pensar que la demanda va a retornar. No va a retornar la demanda en los mismos niveles, ni en los mismos hábitos, ya lo dije. O de crear nuevos canales. Entonces la gente crea el e-commerce. Y han creado muchos e-commerce en Latinoamérica, con resultados desafortunadamente desastrosos en muchos aspectos, porque montar un e-commerce no es montar una página web para vender electrónicamente con un botón de pago, sino es toda una estructura de un canal que implica una estrategia. Entonces también se ha abordado mal el tema, o sea, la respuesta a la pregunta se ha abordado también de manera no adecuada. Y también visualizar cómo manejamos los temas de riesgo. Entonces fíjense que estamos hablando de temas de activos, socios, ventas, liderazgo, etcétera, reestructuración del modelo de negocio. Ese es un tema fundamental. Yo, con Saúl pensamos profundamente que ese es el primer punto donde hay que trabajar, como lo vamos a ver más adelante. Y el otro punto es, mi compañía no debe poder seguir operando de la misma forma en que está operando. En el 80% de los casos de los clientes que hemos visto en estos últimos 2 meses, los procesos no han cambiado. ¿Cómo queremos tener resultados diferentes si no cambiamos la forma de operar internamente para ser más eficiente, para ser más claros, para ser más ágiles, para ser, etcétera, etcétera? Entonces, vemos profundamente que estas preguntas poderosas no se están respondiendo adecuadamente. Y eso debe llevar, y le doy la palabra a Saúl, a empezar a pensar inicialmente en algo fundamental, que es el liderazgo de la compañía. Porque sin el liderazgo, nada va a cambiar y los colaboradores tampoco van a enfrentar una solución diferente a lo que estamos hablando. Entonces, te doy la palabra, Saúl. Muchas gracias, Diego. Sí, pensamos obviamente que el tema del liderazgo se vuelve fundamental para la gestión de las empresas en general. La mayoría de las empresas en tiempos normales entran en crisis por un mal management, por un mal liderazgo. Obviamente esto se acentúa rápidamente, fuertemente en un momento de crisis. Y vemos cómo realmente los líderes de hoy en día, que no están acostumbrados a la crisis, pues no son capaces de sobrellevar esta crisis. Estos son cifras pues, que vemos acá en la pantalla de empresas como Korn Ferry, que han hecho muchos estudios en donde muestran que solo 15% de los líderes del mundo son disruptivos. Esto quiere decir que hay 85% de los líderes del mundo que no lo son. Que no lo son quiere decir que en un momento de crisis, si no son capaces de reinventarse, si no son capaces de mirar de manera diferente sus empresas, van a fracasar. Esto también muestra que 2/3 partes de los inversionistas, de los dueños de las empresas, no están contentos con su management. Creen que su CEO no es el adecuado para manejar estas crisis. Sin embargo, pues muchas veces no toman acciones. ¿Por qué? Muchas veces por comodidad, muchas veces por susto, muchas veces por facilidad, porque sabe que mejor dejemos las cosas como están y es más fácil a veces no tomar decisiones que tomarlas. Y esto pues incrementa el nivel de la crisis y muchas veces pues lleva a las empresas a desaparecer. Hoy en día debemos de tener pues líderes que piensen diferentes, que sean mucho más empáticos, que tomen decisiones. Las decisiones son fundamentales. Esa gente que dice que prefiere no tomar decisiones para evitar malos resultados, pues nosotros creemos que es todo lo contrario, que las personas deben de tomar decisiones. Al final, si son decisiones sensatas, si son decisiones estudiadas, si son decisiones con conocimiento, van a ser mucho más los resultados positivos que los negativos y la balanza se va a tornar positiva y al final, pues esto va a hacer la diferencia con las demás empresas. Los líderes deben ser indudablemente innovadores y creativos. Creemos que si no pensamos las cosas diferentes, si no fuera de la caja, realmente cosas diferentes a lo que está pasando, a lo que hemos vivido, a lo que hemos hecho en los últimos años, pues las cosas no van a seguir para adelante. Como lo decía Diego, mirar las cosas diferentes no es simplemente decir, bueno, vamos a vender
por internet, vamos a vender online y simplemente hagamos una página web y vendemos y ya, se acabaron todos los problemas. Esto pues no funciona. Detrás de vender por internet pues hay muchísimas cosas, hay muchísimas estrategias y esto solo es una parte de la estrategia. No todo es poder vender por internet y eso no soluciona pues todos los problemas. Eh, como hemos mencionado, pues el liderazgo tradicional se ha vuelto obsoleto completamente. Las circunstancias del mercado, las circunstancias de la economía son totalmente diferentes. Poder manejar gente en una oficina, para dar un ejemplo muy concreto, es muy diferente a poder manejar gente vía Zoom. Hoy en día, pues mucha de la gente trabajando desde la casa, no yendo a las oficinas, pero los líderes pues tienen que incentivar a esta gente, tienen que realmente trabajar con ellos para generar la productividad, no simplemente pues darles una cuenta de Zoom o de cualquiera de estos sistemas de teleconferencia y hacer conferencias 1, 2 o 3 o 10 veces al día, porque la gente pues, al final pues, no ponen atención. Tal vez los primeros días están enganchados con las conversaciones, con la empresa, pero después estando en la casa, si realmente no se tiene un buen trabajo de liderazgo, esto pues no va a funcionar. Y no es un tema temporal, creemos que el tema de teletrabajo ha llegado para quedarse. Tal vez no permanentemente como está ahora en cuanto a que todos los empleados van a estar trabajando desde la casa. Yo creo que va a haber empleados trabajando desde la oficina, otros desde la casa, pero ya no va a ser el tema tradicional de que todo el mundo estaba en la oficina. Y esto simplemente como ejemplo, simplemente esto cambia el sistema de liderazgo tradicional y esto se vuelve muy importante. Hoy en día, pues el tema de empatía y de confianza, y no solo de los números de la empresa, se vuelven importantes. Entender cómo está la gente, cómo está su familia, cómo está realmente su salud mental, se vuelve muy importante para que esta gente pues realmente pueda salir adelante y pueda realmente trabajar en pro de la compañía. Ya no solo los números claro que son importantes, los resultados son muy importantes, pero si no se tiene un equipo de gente buena, de gente que esté trabajando, de gente que esté motivada, pues las cosas pues no van a llevar a ningún lado. Yo creo que aquí le doy la palabra a Diego para que continúe. Perfecto, gracias, Saúl. Lo que acabamos de hablar de liderazgo es un tema absolutamente fundamental y creemos que está viéndose de una manera muy liviana en las organizaciones. Quiero mencionar algunos temas que hemos visto nosotros también, que son temas que creemos que deben enfocarse. Uno es, hay que alejarse del ego. El ego está bloqueando en muchos aspectos las decisiones que Saúl está diciendo que hay que tomar. Muchas conversaciones que hemos tenido con líderes nos dicen, pero nos estamos tomando decisiones. ¿Pero qué tipo de decisiones? No, pues para operar la compañía, para sacarla, para seguir adelante, etcétera. Pero son decisiones de corto plazo, de solucionar crisis, pero no están, digamos, dándose decisiones de mediano y largo plazo. El segundo tema importante es que hicimos una pequeña encuesta in-house entre diferentes personas de diferentes empresas para preguntarles lo que Saúl decía, de si verdaderamente ellos consideraban que su líder, que es el mismo líder que tenían pre-COVID, tenía las capacidades, el dinamismo, la actividad, la energía para sacar la compañía adelante, y el 65% también dijo que no. Y eso es muy cierto. Pregúntense ustedes, los que están aquí presentes, cuántos cambios reales en el estilo de management, de gerencia, han visto en las últimas semanas o meses del equipo gerencial de la compañía que ustedes manejan. Entonces, es muy importante el aceptar, el cambiar y el tomar decisiones enfocadas a temas diferentes al tema del día a día. Si eso lo unimos también con una situación en la cual las empresas están en este momento enfocadas en unos tipos de solución unidimensionales, digamos, o máximo bidimensionales, que es solucionemos la problemática a través de temas de liquidez o temas financieros, a través bien sea de subsidios del gobierno, de créditos, de aumentemos las ventas de alguna forma, etcétera, o también de temas netamente legales. Creemos que eso es una visión bastante corta para ver la solución al tema. Uno de los temas fundamentales es que esto implica una reestructuración de ver la solución de una forma más holística.
hay que entender dos variables muy importantes. Una, hay que repensar por completo y entender y comprender el cambio que tuvo el mercado. Y el mercado es el cliente, el mercado es la industria, el mercado es la demanda. Y por el otro lado, como lo vamos a ver más adelante, entender que esto implica el desarrollo de nuevas capacidades organizacionales. No podemos sin esos dos temas llevarlo a cabo. ¿Por qué? Sí, siguiente, Saúl. Porque no podemos, si te puedes devolver un minuto a la anterior, por favor, no podemos sacar de la enfermedad de cáncer terminal, por ejemplo, a alguien solamente poniéndole oxígeno. Y esa metáfora que acabo de dar es la liquidez para las empresas que tenemos. El problema no es inyectarle plata a las compañías si esas compañías no han entendido esas otras dos variables de cómo está mi mercado, cómo está mi cliente y cómo estoy yo preparado. Porque es plata que en últimas se va a terminar quemando y se va a terminar perdiendo. Entonces es absolutamente clave ese tema. Siguiente, Saúl, por favor. Basado en este tema, todas esas circunstancias de liquidez y de los gobiernos que nos están dando, está bien, pero verdaderamente no es completamente suficiente. Por eso nosotros creemos que los empresarios deben cambiar su mirada hacia la forma de abordar la solución y deben empezar a pensar que verdaderamente tienen que transformarse. Y transformarse no es transformación digital únicamente. Transformarse es verdaderamente repensar su compañía desde su esencia, desde la parte de adentro de las mismas. Siguiente, Saúl, por favor. Y eso lleva a un tema muy importante que mencioné anteriormente, que es complementario a lo que mencioné sobre el tema de aceptar la problemática y de aceptar el problema. Y es entender que uno tiene que comenzar a pensar y preguntarse, ¿tengo yo las capacidades organizacionales para verdaderamente soportar este tema? Y esto es lo que llamamos transformación organizacional. Incluso está demostrado en el mundo que las transformaciones digitales, todos estos temas de e-commerce y inteligencia artificial que tanto las empresas están invirtiendo en este momento, no son sostenibles si la organización no está preparada por dentro. Y el problema es que vemos en Latinoamérica que no están siendo preparadas por dentro. Siguiente slide, por favor. Esto entonces obliga, y es el mensaje fundamental que queremos dejar con ustedes el día de hoy, es que esas empresas que están en crisis, que todavía están pensando cómo salir adelante o que ya están en procesos de reestructuración, etcétera, a través de los entes en nuestros países de super sociedades, etcétera, deben ir más allá de lo legal y lo financiero y enfrentarse preguntas claves al respecto de variables como ¿cuál es mi modelo de negocio? Hay que cambiar el modelo de negocio por una simple razón. Tu cliente cambió. Tu cliente ya no tiene los mismos hábitos de compra. Tu cliente es parte de unos 8,5 millones de desempleados. La demanda va a caer. Y no va a caer ahora, porque ahorita todavía estamos subsidiados internamente entre las familias, entre los ahorros, entre todos esos procesos, pero va a llegar el momento del efecto látigo. ¿Eso qué estrategia comercial nos lleva? ¿Hacia dónde va a llevar yo las ventas si estoy en un modelo B2B o B2C? Porque el B2B ya no va a ser el mismo, ya no van a ser llamadas en frío, ya no van a ser visitas dentro de 1 año o 2 años. Entonces, nos implica también a pensar la estrategia, cambiar los procesos, la cultura, las personas que tengo adentro, cómo voy a utilizar los datos y cómo voy a utilizar la tecnología. Pero fíjense que estamos hablando de fácilmente 7 u 8 elementos organizacionales que tienen que ser vistos integralmente, no separadamente. Porque solo comprando tecnología no me sirve, no sirve para nada porque la tecnología si no está preparada en proceso no va a funcionar. Solo trayendo nuevas personas que no tengan un nuevo modelo de negocio tampoco va a funcionar porque no van a estar alineadas hacia un norte. Entonces, ese enfoque es el que creemos profundamente que se tiene que dar en conjunto con la comprensión del cambio del mercado y en conjunto con el cambio de liderazgo y de aceptación del tema. Siguiente slide, por favor, Julio. Eso lleva a que nosotros invitamos a los empresarios a tener un enfoque de esta manera para que la recuperación verdaderamente sea sostenible. Y eso es un tema fundamental. Nosotros creemos también, y obviamente aceptamos, que muchas estrategias de corto plazo pueden tener resultados en el corto plazo. Entonces, promociones, descuentos, cambios de precios, etcétera, seguramente generan demanda en el corto plazo. Pero eso no es sostenible. Y la pregunta que los empresarios tienen que dar ahorita no es ¿cómo estoy bien el siguiente trimestre o el siguiente semestre? Sino qué va a pasar en los siguientes 2 años. Porque a punta de trimestres o semestres no nos recuperamos. Y eso lleva a que los invitemos a pensar en esos 6 elementos, pero de una manera sincronizada. ¿Y qué es sincronizada? Los clientes están necesitando cambiar su modelo de negocio y su estrategia.
Una vez pase eso, porque ese es el primer paso, hacia dónde voy a llevar mi negocio, se va a volver un negocio digital, un negocio híbrido en diferentes mercados, un negocio hacia otros segmentos, etcétera. La siguiente pregunta que me tengo que hacer es, ¿y cómo alineo mis procesos con ello? Porque lo que estamos viendo es que todo el mundo está en la moda de cambiar la estrategia y el modelo de negocio y los procesos siguen siendo iguales. No, es que ahora queremos ser ágiles, queremos ser enfocados a la experiencia del cliente, queremos ser digitales. Y la pregunta que les hacemos es, ¿y cómo están operando? No igual. ¿Y cómo queremos dar resultados diferentes? Segundo, ¿cómo cambiar la cultura organizacional? La cultura se vuelve una de las barreras más fuertes para lo que es la recuperación de las empresas, porque está pegada a unos valores, a esos egos del pasado, que posiblemente ya no son suficientes y que los comportamientos que esa cultura genera no van a llevar al cambio. Entonces, hay que repensar la cultura, hay que sentarse, hay que romper paradigmas, hay que decirse las cosas, hay que sincerarse, hay que romper hilos rojos que están atando al pasado y decir, ahora nos vamos a comportar de una forma diferente, vamos a creer en cosas diferentes. Eso es cambiar la cultura y no está sucediendo en la mayoría de los casos. Y una vez cambia la cultura, resulta que las personas tienen que cambiar. Porque es que las personas viven en un hábitat que es la cultura. Y si la cultura cambia, los skills y las competencias de la gente también tienen que preguntarse, ¿qué hago para llevar a mi gente a conectarse con esa cultura? Y ahí, si no se hace eso, hay una brecha importante en eso. Cuarto elemento, la estructura organizacional. ¿Cómo se toman decisiones bajo un modelo de gobierno de las compañías? Jerárquicamente, como lo hacemos históricamente, en las estructuras jerárquicas, ya eso no va a funcionar. Necesitamos ser compañías mucho más ágiles, mucho más de células de trabajo, de redes de trabajo para tomar decisiones planas, horizontales y muy ágiles, como dije anteriormente. El tema de los datos es fundamental. Pero no solamente desde el punto de vista de la analítica, del software de analítica, sino desde el hecho de entender que el dato es un activo y que hay que gobernarlo, hay que cuidarlo, hay que capturarlo, hay que hacer una serie de temas. Y obviamente la tecnología, porque tiene que habilitar todo lo anterior. La tecnología, y es un mensaje muy importante, la transformación digital no es la única solución para esto. La transformación digital es un habilitador, es una herramienta que viene a habilitar estos elementos. Entonces, nuestro mensaje de fondo es a los empresarios es invitarlos a repensar de manera sincronizada estos elementos para transformarse como organización para enfrentar el futuro y tener sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Siguiente, Saúl, por favor. Esto lleva a una invitación muy directa y muy importante, y digo directa porque creo que las conversaciones ahora tienen que ser así directas, porque perder tiempo en cambiar va a costar muchísimo dinero. Y los empresarios forman parte de la solución. Durante casi 6 de los 8 meses que hemos vivido, los empresarios estuvieron muy esperando a ver qué pasaba y esperando al gobierno y a los gobiernos a ayudarnos. Ahora hay que cambiar el enfoque. Es el empresario que tiene que cambiar la mirada de cómo enfrentar la crisis. Y eso implica un tema fundamental. Y es que muchos empresarios están viendo por fuera, es decir, están viendo obviamente el mercado, cómo soluciona el tema, pero hay que tener una mirada por dentro. Revisen cómo están operando sus empresas hoy por dentro y no se queden en el statu quo de cómo estoy operando desde antes del COVID. Hay que revisar todo ese tema porque cambió la esencia de los negocios y por lo tanto, como dije anteriormente, debe cambiar el modelo de operación de las compañías. Muchos de ustedes se preguntarán, pero ¿por qué es tan necesario esto? Porque es que si uno no cambia la forma de operar, el resultado que va a dar al mercado no va a ser diferente. Así, ustedes piensen lo contrario, los empresarios piensen lo contrario. Si uno no cambia por dentro, no cambia por fuera. Y eso pasa hasta en los seres humanos. Entonces, el enfoque fundamental es este que estamos lanzando en este momento, con este proceso de transformación organizacional holístico que estamos invitándolos a tener. Siguiente slide. Diciendo esto, creo que hemos lanzado varios mensajes relevantes, empezando desde el concepto de la aceptación del problema, desde eliminar los egos y las emociones, desde el estilo de líderes, que si no cambian los líderes no van a cambiar las empresas, desde la forma de cambiar holísticamente, desde comprender el mercado, desde desarrollar capacidades organizacionales y abordar la solución de las empresas con este enfoque. Entonces, abrimos el espacio a conversación, a preguntas, para complementar un poco esto con muchísimo gusto. Muchas gracias. Sí. Diego, ¿me escuchas? Sí, José, te escuchamos.
Sí. Excelente. Bueno, ha sido una muy buena. Yo creo que esto va mucho más profundo que solamente una charla de media hora, pero yo quería preguntarles principalmente los factores de riesgo que uno mira en las empresas hoy día. Obviamente está el tema económico, está el tema del contexto, está el tema de cómo identificar esas fortalezas o esas debilidades que tiene la compañía frente a esta realidad. Pero tal vez uno de los principales problemas es entender para dónde ir, porque es todo tan vertiginoso, o sea, los cambios que están ocurriendo, algunas empresas, por ejemplo, dicen, bueno, vamos a esperar y aguantar, que probablemente ya con una vacuna esto se va a solucionar y la economía se va a reactivar. Entonces, tal vez muchas de las decisiones, por lo menos yo lo veo en algunas empresas chilenas, son más bien aguantar o tratar de resistir el embate de lo que está sucediendo, esperando que las cosas se reactiven el próximo año y que todo vuelva, por decir así, a la normalidad. Entonces, obviamente la perspectiva que tienen es mucho más desafiante desde el punto de vista de que esto ya cambió, de que esto definitivamente va a ser un nuevo modelo o un nuevo proyecto empresarial o de nueva estrategia que hay que ir pensando. Entonces, ¿cómo ven ustedes eso? Cuando ustedes de pronto los mismos ejecutivos o los líderes empresariales dicen, no, mira, ¿sabes qué? Creo que esto va a ser temporal, el próximo año esto se va a reactivar, va a volver a... O sea, ¿cómo enfrentan, o mejor dicho, cómo ven esa percepción del empresario que mira esto desde la temporalidad y no desde la transformación? Eh, y creo que eso puede ser algo interesante que también se puede reflejar tal vez en muchas preguntas que otras empresas también tienen frente a esta situación. Sí, José, nosotros pensamos que el tema de la vacuna pues se vuelve para los empresarios, que realmente la crisis, pues la crisis no, como dijimos al principio, está empezando, realmente no ha pasado, estamos lejos de que pase, vamos a estar por lo menos a 2 años más de que la crisis eh, 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 no sé si pase la palabra, porque es que con la crisis pasando, pues los mercados van a cambiar sustancialmente. Y esto pues implica que si los mercados cambian, que si el consumidor cambia, que si los trabajadores cambian, y las empresas simplemente se quedaron haciendo lo mismo que hacían ahora o hace 6 meses, pues estas empresas, pues o muchas de estas empresas no van a estar vigentes en ese momento. La situación de cada empresa, por supuesto, es diferente. Entonces tenemos supermercados que están vendiendo más que nunca porque la gente pues está en la casa, está saliendo a comer menos o nada. Eh, las empresas de telecomunicaciones que con las conectividades de internet y todas estas cosas pues se vuelven esenciales o más esenciales de lo que eran hace unos meses. Pero tenemos un sinnúmero de empresas que son, digamos, la mayoría, que si no se empiezan a reinventar, así tengan la caja suficiente para aguantar hacia adelante, pues realmente no va a pasar nada. Se van a quedar obsoletas, va a empezar a pasar de cierta manera la crisis, va a llegar la vacuna, hasta que llegue la vacuna, se vacune toda la gente, pues va a tardar un par de años por lo menos, y en ese momento pues ya van a estar con otros problemas que no los va a permitir competir en el mercado, así ya la crisis pues, económica como la estamos viviendo ahora, pues ya no sea la misma. Entonces, sí creemos que hay que aprovechar para reinventarse, especialmente estas empresas que pueden aguantar, que tienen los recursos para aguantar, con más razón tienen los recursos para reinventarse, para generar nuevas oportunidades de negocio, para volverse mucho más eficientes, para pensar estratégicamente de forma diferente e incluso, pues como lo hemos mencionado, para pensar en un nuevo liderazgo que se vuelve fundamental. Y esto pues va a llevar realmente a que la empresa pues sea un gran auge, un gran éxito hacia el futuro, o sea, o desaparezca, o sea, una empresa pues simplemente promedio o por debajo del promedio frente a lo que realmente podría ser. Gracias. Complementando lo que nos comentabas ahora y la palabra riesgos que utilizaste también, nosotros creemos que principalmente uno de los mayores riesgos es entender que esto no es un tema temporal. Yo quisiera utilizar que eso es un problema, es una situación estructural. Y también creemos que
la vacuna va a solucionar un problema, digamos, de salud pública, pero la vacuna no te va a cambiar. Cuando tú te inyectes la vacuna como José, como Diego o como cualquier persona que es un consumidor, no te va a cambiar la forma en que ha cambiado tus creencias, la forma en que van a cambiar tus hábitos y la forma en que van a cambiar tus comportamientos, porque esto es así. Uno de los grandes temas que ha pasado es que la psicología del consumidor cambió y eso no lo va a cambiar la vacuna. La gente está mucho más enfocada en tener menos, en gozarse más, en vivir más experiencias con menos dinero, en gastar menos, en ser más minimalistas, en muchas cosas. Obviamente nosotros sí creemos que la tendencia es que va a haber un cambio y que es un cambio permanente y que si los empresarios no entienden eso, las soluciones van a ser temporales y por lo tanto no van a ser sostenibles. Y eso, uniéndolo con tu tema, es uno de los mayores riesgos. Y te lo digo porque lo hemos visto en los empresarios. Los empresarios están diciendo, en 2 o 3 meses el tema ya va a estar casi listo. Espérense que diciembre va a ser un boom. Nosotros creemos algo bastante diferente a eso y por lo tanto sí invitamos a que los empresarios partan de un supuesto en sus reuniones de sus comités estratégicos hacia el futuro y es plantear un escenario basado en decir, esto es un cambio estructural. Es que la vacuna no es que no va a hacer que cambie directamente la economía, sino que los que van a cambiar son los comportamientos de los consumidores y de los clientes nuestros. Y eso cambió mucho en sus hábitos de comportamiento. Excelente, muchas gracias, Diego. Saúl. Muy buena respuesta. Gracias. ¿Alguna otra comentario o inquietud? Bienvenidos. Sin miedo. Conversemos un rato. No, pues Diego y Saúl, muchas gracias por el momento. No, en el chat no hay inquietudes. De igual manera, nosotros, digamos, de los asistentes que tengan dudas o inquietudes, nos las pueden hacer llegar y nosotros con mucho gusto en cualquier momento se las enviamos a ustedes para que puedan responder. Perfecto. Muchas gracias, Camilo. Igual a todos, cualquier duda, cualquier inquietud, con mucho gusto nos pueden contactar directamente. No tenemos ningún inconveniente y trataremos de resolverlo. Claro que sí, entonces pues a Saúl y a Diego agradecemos el apoyo pues, en esta charla y a los asistentes por su participación. Reiteramos, cualquier duda o inquietud que tengan nos la pueden hacer llegar y nosotros se las pasamos a ellos. Mi nombre es Camilo Sierra Miranda, profesional de comunicaciones de la Cámara de Comercio e Industria Colombo-Chilena y pues damos por terminada esta charla. Sí, antes que todo, también agradecer, Diego, Saúl, por la participación de ustedes y sin duda también sería interesante que nos puedan compartir la presentación del trabajo que vienen haciendo para también... Claro que sí. Te perdimos, pero te entendimos el mensaje y con mucho gusto te compartimos la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. A ustedes, mil gracias. Ok. Chao, gracias.